Entonces, hoy día les preparé una profundización sobre el expertise, ¿ya? ¿Cómo entendemos el expertise, tomándolo de la vez pasada, y cómo podemos entender y comprender y aplicar lo que es el expertise dentro de lo que es el tarot? Como ven, yo lo que estoy haciendo aquí es tomo concepto, estudios sobre otras disciplinas para reflexionar sobre el tarot, ¿ok? Y nuestra disciplina que es el tarot. Entonces, aquí voy a hacer un breve recuento para conectar estas temáticas que hemos venido trabajando. En un primer encuentro yo les hablé de lo que pasaba con los epilépticos, que se aparecían estos rayos neuronales, se le hacían ciertas incisiones en el cerebro, y eso porque querían reducir esa cantidad de rayos, esos cortocircuitos. Y en ese periodo se dieron cuenta que si uno hace pequeñas modificaciones en el cerebro, tiene un impacto tremendo en la persona, en la vida de las personas. Algunos dejaron de recordar cosas y hicieron incisiones bien grandes. Una era la callosotomía, que te divide en el cerebro, los hemisferios. ¿Ok? Y eso, curiosamente, no demostró efectos concretos en la vida de la persona. No sabía que tenía los hemisferios separados, no vio una diferencia, pero después de 25 años se dieron cuenta que efectivamente había una diferencia y que cada hemisferio controlaba ciertas partes. ¿Ok? Entonces, lo que nos muestra el trabajo con los hemisferios es que hay cambios que, aunque sean sutiles en el cerebro, generan un impacto. Por otro lado, en en lo que veíamos la vez pasada, yo les planteaba que cuando uno quiere generar un cambio en uno, por ejemplo, si yo me quiero convertir en un experto, en una experta, en una disciplina, al parecer no da lo mismo el cambio que uno hace. Es decir, había algo que se daban cuenta quienes estudiaban estos expertos y expertas, que uno puede hacer muchas cosas, ¿ya? Cambio en tu vida, cambio en tu práctica, eh, pero lo que hace la mayoría de la gente es algo que no genera expertise. Entonces, hubieron estos investigadores que lograron descifrar estas diferencias, que hace que haya un camino entre una persona que parte en una disciplina, va desarrollando expertise hasta que vuelve y llega hasta nivel experto experto. ¿Ok? Entonces, dentro de este ejercicio, habían algunos elementos que a mí me gustaría resaltar con ustedes. Por ejemplo, que cuando tú estudias a los expertos y a las expertas, no existe un experto en un ámbito general. Ya no existe la expertise genérica, sino que es en un ámbito particular. Entonces, no hay experto o experta en el deporte, sino hay un experto en natación de 500 metros, el experto en natación de 2 kilómetros. Y así con cada disciplina, o sea, hay una expertise que uno desarrolla, pero es en un ámbito particular, específico. ¿Ok? Y eso trae consigo ciertas observaciones. Una de ellas es que la universidad no es un referente del nivel experto. ¿Ya? Por ejemplo, uno diría, ya, Harvard, el ícono del mundo universitario, los mejores. Si tú ves ahí y tú analizas el expertise, ahí tú no vas a encontrar expertise. No se desarrolla una disciplina específica en un ámbito particular. Se desarrollan habilidades y conocimientos en ámbito general. Donde sí se desarrolla el expertise es en escuelas de música, escuelas de danza, en el mundo del deporte, en el mundo del ajedrez. Y esto, en cierta medida, hace un cuestionamiento sobre la noción que nosotros tenemos y la respuesta habitual frente a cómo mejorar. Uno diría, si quiero mejorar, bueno, necesitamos la Universidad del Tarot. La Universidad del Tarot nos va a dar grados, pero aun cuando tuviéramos la Universidad del Tarot, ¿ya? Que hoy día no existe, la Universidad del Tarot, eso no nos llevaría a generar este nivel experto-experto. ¿Ok? Sí lo hacen,
y esto es lo contradictorio, porque una de las, si uno ve el currículum escolar, lo que está más desplazado es la música, el deporte, el tema de lo que hace el ajedrez no está dentro de un currículum, lo que hacen los atletas de la memoria, que es recordar números o palabras, etcétera, tampoco está dentro del currículum. Es decir, hay una visión y un conocimiento que está alejado del mundo educativo, pero el aprendizaje que tienen estas personas que están alejadas del mundo educativo nos lleva en un camino mucho más directo a lo que es desarrollar un nivel experto. Entonces, esto para cuestionar la noción que tenemos sobre nuestros referentes en cuanto a el tarot. Es decir, si tú quieres un referente en el tarot y estás buscando expertise y tú ves una persona que manifiesta un conocimiento universitario, uno diría, ojo, ok, conocimiento universitario bien, pero eso no es expertise, ¿no? Veo el chat que me están comentando. Bien, entonces, parte de lo que yo les comentaba la semana pasada es que si tú investigas a los expertos y expertas, es decir, ámbitos donde tú puedes diferenciar claramente quién lo hace mejor que otro y otra, hay una diferencia que se produce en qué hacen, ¿ya? Hay una práctica que se conoce la práctica habitual, que es como todos hemos pasado por ahí donde aprendemos, llegamos hasta un límite y desde ese límite no nos movemos, por más que sigamos haciendo lo mismo. Es decir, si tú aprendiste a cocinar, cocinando más no te va a llevar a un nivel experto, sino te va a hacer automatizar lo que tú haces en la cocina. Hay otra práctica que sí te lleva a un nivel de desempeño mayor, que es la práctica intencional. Que tú ves que efectivamente no consigue y haces ejercicio y prácticas específicas para lograr eso que no conseguía. Entonces, el foco de la práctica intencional no es alcanzar un potencial, es que tú creas un potencial. No existe el potencial donde hasta aquí llegué. Por lo menos hasta ahora no se ha descubierto en ninguna disciplina. Siempre nuevas generaciones van mostrando que ese potencial que era hasta el tope se va subiendo, subiendo. ¿Ok? Y también hay una práctica particular que se llama la práctica deliberada, que es mucho más enfocada porque ya reconoce un camino que va desarrollando este expertise. Entonces, eh, en los violinistas es para llegar a tocar tal pieza musical, hay ciertas notas que solo tú las consigues haciendo tal práctica particular durante 2 años. Y si lo practicas, después a los 2 años te va a salir con fluidez. Entonces esa ruta ya está mapeada. A diferencia del tarot, que no tenemos una ruta que nos diga, mira, esto es lo que tienes que hacer primero, esto es lo que tienes que hacer segundo, esto va a alcanzar el nivel tercero, cuarto, este es el tiempo que te va a tardar en lograrlo. Eso no está, pero en ciertas disciplinas sí está. Y aquí volvemos a repetir, en el deporte, correr los 100 metros planos, levantar pesas, pero también en actividades que son más mentales, el ajedrez, ¿ya? La memoria. Bien, eso es lo que vimos en el encuentro pasado. Entonces, ¿qué podemos avanzar para ir más allá de esta noción que se enfoca básicamente en un hacer? Entonces, ¿qué es lo que esto remueve? Dice, mira, el expertise no se logra porque más tiempo te dedique a una actividad, sino ¿qué haces en ese tiempo? Entonces, uno pudiera seguir esta ruta y si tú tienes 10 años en el tarot, 10 años en el tarot no, no implica que tú vas a ser mejor que alguien que lleva 2 años. Esto es muy importante. Si llevas 20 años haciendo tarot, no implica que vas a ser mejor que alguien que lleva 2 años. La noción que uno tiene, que esta noción que se da en todas las disciplinas, que uno dice, a ver, un doctor que está haciendo hace 30 años atendiendo pacientes, uno dice, esa persona es mejor que uno de 5 años. Y las mediciones en cuanto a ese nivel dicen que no. Muchas veces el que lleva 30 años es peor que el que lleva 5 años. No tendríamos por qué decir que en el tarot no sucede lo mismo.
¿Ok? Entonces, ¿qué va a importar? Va a importar lo que haces en esos años. Entonces, aquí hay una orientación de qué puedes hacer tú en esos años para efectivamente que el tiempo que pasa efectivamente te haga mejor. Entonces, la pregunta que les traigo hoy día es, ¿qué cambia cuando nos volvemos un o una experta? ¿Qué es lo que cambia en nosotros? ¿Qué, sabemos que hay cambios que se producen a nivel mental, a nivel corporal, y esos cambios efectivamente te permiten generar un desempeño mayor. ¿Sí? Pero vamos a profundizar en esto, porque hay algo más que solo cambio en el cerebro y cambio en el cuerpo. Entonces, aquí vamos a seguir usando lo que la disciplina de el expertise nos muestra sobre qué cambia cuando efectivamente la gente cambia. Entonces, aquí va a haber texto ya, pero no, no, no se vayan, ya, lo voy a leer rápido. No, y no es tanto texto, son unas selecciones que hice, eh, pero que nos van a ir orientando en conceptos que son relevantes para entender qué pasa cuando tú estás desarrollando expertise. Entonces, ¿qué implica mejorar? Implica aprovechar la adaptabilidad, ¿ok? Nuestro cerebro, nuestro cuerpo cambian, ¿ok? Pero hay algo en nosotros que es que el cuerpo humano siente preferencia por la estabilidad, ¿ya? Eso se llama la homeostasis. Las células y los tejidos individuales intentan al máximo posible que todo permanezca igual. Si forzamos con la suficiente intensidad y durante el suficiente tiempo, responderá cambiando de formas que hagan que ese esfuerzo resulte más fácil de realizar. El cambio ocurre más deprisa en el punto óptimo en el que se ve un poco forzado, más allá de su zona de confort, pero no excesivamente. Si uno deja de entrenarse, los cambios desaparecen poco a poco. Es decir, aprovechar la adaptabilidad, esta condición de querer todo, que esté como esté, es algo que podemos utilizar a nuestro favor. En la medida que nosotros vayamos más allá de lo que somos capaces, y para eso hay que saber qué es lo que somos capaces, para saber ir más allá, pero cuando tú vas más allá y te mantienes yendo más allá, efectivamente el cuerpo y el cerebro cambian para que a ti te sea más fácil estar ahí. Eso es lo que hace este cambio. Entonces, estas prácticas lo que hacen es llevarnos más allá de nuestra zona de confort con, con medidas que nos aseguran que efectivamente estamos fuera de nuestra zona de confort y estar ahí fuera de tu zona de confort hace que después esa zona se vuelva de confort. Entonces, ¿qué significa? Que tú tienes que seguir más allá y más allá y más allá. Que además es importante que uno entienda que no existe el potencial fijo. ¿Ya? Hoy día en el ser humano no existe el potencial fijo, ni en las destrezas físicas ni en las destrezas intelectuales. Todos los récords se van superando. Entonces no hay algo que uno quiere decir, ya llegamos a un tope y no se puede ir más allá. ¿Ok? Entonces, el aprendizaje tradicional, y aquí estamos hablando de la educación, no está diseñado para cuestionar la homeostasis. La universidad, los estudios, no están direccionados a que tú vayas más allá de la zona de confort, porque no tiene una medida que te diga estás yendo más allá de tu límite. No hay medida dentro de la universidad ni de la ciencia educativa, ¿ok? Presupone que aprender no es más que realizar nuestro potencial innato y que se puede desarrollar una determinada destreza o aptitud sin alejarse demasiado de nuestra zona de confort. Desde esta perspectiva, lo único que hacemos con la práctica es alcanzar un potencial fijo. Con la práctica intencional, el objetivo no es meramente alcanzar nuestro potencial, sino crearlo, hacer posible cosas que no eran posibles antes. Eso requiere desafiar la homeostasis, salir de la zona de confort, y así nuestro cuerpo se va adaptando. ¿Ya? Aquí el aprendizaje no es solo una forma de cumplir una especie de destino genético, es decir, yo soy bueno para el tarot, llegué a ese nivel y ahí me quedo, sino que es ir más allá de eso, es no aceptar que existe ese potencial fijo, porque efectivamente hasta ahora no se ha demostrado que existe ese potencial fijo. Y como les comentaba en uno de los videos
de las reflexiones que están ahí puestos sobre el aprendizaje, el don, que se conocía como el don más estudiado, que está detectado hace 250 años, que es el oído absoluto, que decía, mira, uno entre cada 10.000 músicos tiene esta capacidad, que es el oído absoluto. Que tú escuchas un sonido y puedes detectar inmediatamente qué nota es. Eso se decía que tenían personas talentosas con el don de la música. ¿Ok? Se veía, los que tienen ese don son efectivamente gente que muestra un desempeño experto. ¿Ya? Pero hace muy poco, el 2014, desafiando este supuesto, se diseñó un proceso de aprendizaje para enseñar eso, el oído experto. Y del 100% de las personas que tomaron ese curso o entrenamiento, el 100% logró desarrollar el oído experto. Entonces, fíjense que esta creencia de que tenemos dones y que esos dones son recibidos, no es así, por lo menos desde la mirada de la ciencia. ¿No? Y además la ciencia nos dice que esto era fijo y uno venía con dones. Bueno, aquí le dice, la misma ciencia dice, no, no es así. Entonces, hay algo más que pasa. Además de aprovechar la adaptabilidad, además de crear un potencial, hay algo que se llama crear representaciones mentales eficaces. Entonces, las representaciones mentales, y hoy día me voy a enfocar a profundizar en qué son las representaciones mentales y cómo podemos generar representaciones mentales del desempeño experto en el tarot. Entonces, ¿qué son? Son patrones de información preexistentes, hechos, reglas, imágenes, relaciones, etcétera, que se retienen en la memoria a largo plazo, que pueden utilizarse para responder con rapidez y eficacia a cierto tipo de situaciones. El principal aspecto que diferencia a los expertos del resto es que sus años de práctica han cambiado la configuración de su cerebro para producir representaciones mentales extremadamente especializadas, lo que a su vez posibilita la increíble memoria, reconocimiento de patrones, capacidad de resolución de problemas y otro tipo de habilidades avanzadas necesarias para sobresalir en sus respectivas especialidades. Las representaciones mentales es un constructo intelectual, ¿ok? Pero que desarrollan deportistas, músicos, ajedrecistas, en diferentes áreas, y todos generan representaciones mentales. Solo que hay una en particular que es la representación mental para el nivel experto, ¿ok? Entonces les voy a mostrar más en detalle qué son las representaciones mentales para que reflexionemos sobre cómo generarlas en el tarot. Entonces, ¿qué hacen las representaciones mentales eficaces? Permiten asimilar la información, permiten procesar la información y permiten planificar eficazmente. Entonces, imagínense un gimnasta, se está preparando para hacer su prueba. Entonces, antes de ir a la competencia donde él va a ser evaluado, practica muchas veces, durante meses, sobre una imagen que tiene de lo que quiere alcanzar. Entonces, al principio no le sale, pero en su imagen va desarrollando y incorporándola y modificándola para entender lo que es la fluidez, entender lo que es la fuerza, entender lo que tiene que hacer, el dedo que tiene que ir por aquí, cuánto tiene que respirar. Entonces, es una construcción que va generando para realizar ese desempeño. Para los expertos, la ventaja clave reside en el modo como ésta nos ayuda a tratar la información, a entenderla e interpretarla, a tenerla en la memoria, organizarla, analizarla, tomar decisiones y planificar en base a ello. Entonces aquí estoy hablando en modo general, ¿ya? Ahora vamos a ir más específico a cómo esto se ve en una persona. Entonces, fíjense que quienes han dado harta información de qué son las representaciones mentales es el ajedrez, ¿ok? Donde la gracia del ajedrez es que tú tienes un ranking que te permite decir, mira, este es mejor que este otro. Entonces, se puede ver claramente quiénes son principiantes o quiénes logran este nivel básico y quiénes desarrollan este nivel experto. Entonces, uno de los intereses que han tenido los investigadores es ver por qué los ajedrecistas son capaces de recordar y tener una memoria tan grande, ¿ya? Entonces, desde 1970, los investigadores han tratado de entender cómo los grandes maestros del ajedrez recuerdan las posiciones de una partida con tanta precisión. Entonces, ¿qué es una partida de ajedrez? Esto que ven aquí. Entonces, para alguien que no entiende el ajedrez, aquí ve y dice, ¿qué es esto? ¿Ya? ¿Qué es? Pero alguien que es experto entiende inmediatamente
¿qué está pasando aquí? ¿Quién está ganando? ¿Quién no está ganando? ¿Cuáles son los próximos movimientos? Entonces, ¿qué es lo que hicieron? ¿Cómo midieron esto? Primero, tomaron fotos de muchas partidas reales de ajedrez, ¿ok? Y se las mostraban a los ajedrecistas, principiante, intermedio, experto. Y les decían, mírala por 5 segundos, ¿ok? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y ahora les decían, reproduce esa partida. Entonces les pasaban las fichas, el tablero y le decían, a ver, pone las piezas como estaban en el tablero. Entonces, esta es una forma de medir la capacidad de memoria. Y ponían las piezas. Entonces, los principiantes solo retienen un cuarto de las piezas, ¿ya? Un experto retiene el dos tercios de las piezas, o sea, más de la mitad. El intermedio entre esos dos, ¿ok? Lo curioso vino a continuación, ¿ya? Porque lo que hicieron fue no mostrarle partidas reales, sino es como toman las fichas, alguien toma las fichas, las piezas, y las pone en cualquier orden, ¿ya? No como en una partida real, cualquier orden. Y formaron varias de esas partidas ficticias que no son en cómo funcionan las piezas. Entonces, le hicieron el mismo ejercicio a un principiante, 5 segundos, a un intermedio, 5 segundos, a un experto, 5 segundos. Y lo que mostraron es que no demostraban diferencia. Todos recordaban dos piezas solamente, lo que era muy raro. ¿Cómo recuerda el dos tercios de la partida a un experto y después cuando tú le muestras un tablero que no es de una jugada real, solo recuerda dos piezas? ¿Ya? Aquí quiero sus hipótesis. ¿Por qué creen que pasa esto? Pregunta para ustedes. Aquí pueden escribir por el chat, pueden abrir el micrófono. Y si no entendieron, me dicen para explicárselo de nuevo, porque aquí hay algo que pasa. Mario, Perdón, siempre quiero opinar. Yo creo que es porque lo asociaban con jugadas que ellos ya habían hecho previamente, ¿no? Entonces había como un recuerdo de algo que ya habían hecho, creo. sí. De hecho, aquí es donde uno identifica lo que es la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. Entonces, la memoria a corto plazo de un experto en ajedrez no es mejor que la de una persona principiante. Es decir, no es que tengan mejor memoria, para nada. Lo que pasa es que tienen mejores recuerdos, ¿ya? Entonces, aquí se dieron cuenta de algo muy importante. Los expertos lo que hacen es generar recuerdos. ¿Recuerdos de qué? Entonces, crear representaciones mentales eficaces en el ajedrez. La capacidad de reconocer y recordar patrones significativos proviene del modo en que los jugadores de ajedrez desarrollan sus habilidades. Estudiar innumerables horas a estudiar partidas jugadas por los maestros. Se analiza la posición a fondo y se predice el siguiente movimiento. Si se equivoca, se vuelve atrás y se averigua en qué se había pasado por. O sea, hay unos libritos que muestran las partidas de los maestros. Entonces te van diciendo, a ver, el maestro tanto movió la pieza a tal lado. Ok, y uno piensa, a ver, si el maestro movió la pieza para ese lado, ya, ¿cómo yo juego con él? Entonces ahí uno piensa, voy a mover esta pieza por aquí, por acá, y veo la respuesta, ah, no, mira, el otro maestro hizo esta otra posición, ya, ¿por qué hizo esa otra posición? ¿Qué hizo, qué vio que yo no vi? Ese es el ejercicio que hacen muchos de los maestros de ajedrez. Y la investigación ha mostrado que la cantidad de tiempo dedicada a este tipo de análisis, no la dedicada a jugar ajedrez con otros, constituye el indicador más importante de la habilidad de un jugador de ajedrez. O sea, que sorpresa. Fíjate que jugar ajedrez no te hace mejor. Esto sí es un indicador de lo que te puede hacer mejor. ¿Ok? Entonces, fíjense lo que eso le puede ayudar a una persona que está partiendo en el ajedrez. Cuando, ya, a ver, voy a jugar, pero si quiero efectivamente verme un experto, experta, este es el entrenamiento que debiera hacer.
En general, se requieren unos 10 años de esta clase de práctica para alcanzar el nivel del gran maestro o maestra. Esto posibilita que los ajedrecistas reconozcan patrones de piezas de ajedrez de un solo vistazo, y no solo sus posiciones, sino también las interacciones entre ellas. Son como viejos amigos. Cuando un jugador de ajedrez se convierte en maestro, lleva acumulado alrededor de 50.000 de esos trozos, ¿ya? Son como pedazos de información. El modo en que los grandes maestros procesan y dan sentido a las posiciones de ajedrez es un ejemplo de una representación mental. Es su forma de ver el tablero. Es completamente distinta de cómo vería ese mismo tablero un principiante. Es decir, es como, piénselo así. Si yo te muestro una foto de un paisaje y te digo, a ver, identifica qué hay en ese paisaje, ya, y después, en una semana más, te pregunto, te la muestro y te digo, identifica esa foto, va a ser diferente si yo te muestro una foto de tu casa, en un paisaje donde está tu casa, tú familiarmente conoces todo ahí, entonces obviamente que la capacidad de recordar es totalmente diferente a alguien que ve esa casa como si fuera su primera vez. Entonces, parte del ejercicio de generar estas representaciones mentales tiene que ver con memorizar patrones, ¿ya? Tú, es una memoria que no es un reconocimiento. Tú te reconoces ahí, reconoces algo que ya conoces. Entonces, no es como una memoria que uno dice, a ver, voy a ir a buscar el libro tanto en mi cabeza y la página tanto, ahí está esta posición. No, es una memoria de reconocer. ¿Ok? Entonces, en base a eso, una característica de las representaciones mentales que son algo más que meras formas de codificar posiciones. Permiten a un maestro de ajedrez echar un vistazo a una partida en progreso y captar de inmediato qué lado lleva las de ganar, qué direcciones podría tomar la partida y cuál sería un movimiento o movimiento. A diferencia de un principiante que cuando ve algo, lo está viendo por primera vez. Otra persona lo reconoce, entonces basado en eso, tiene más posibilidades de pensar próximos movimientos, poner foco por aquí y por allá. Segunda característica, aunque inicialmente un maestro de ajedrez analizará una posición en términos de patrones generales, lo que resulta suficiente cuando se compite con un adversario de menor nivel, las representaciones también permiten al maestro concentrarse en piezas individuales y moverlas mentalmente por el tablero para ver cómo esos movimientos cambiarán el juego, ¿ya? Es decir, no es que el maestro y la maestra de ajedrez tenga una capacidad mental mayor, tiene recuerdos que le permiten ver en esa jugada dónde enfocar su atención. En cambio, un principiante no tiene dónde apoyar en qué enfocar su atención. Tiene que tener una atención que ocupa más espacio, ¿ya? Y aquí como conclusión, prácticamente en todos los ámbitos, un sello distintivo de la ejecución experta es la habilidad de ver patrones en una colección de cosas que parecían aleatorias o confusas a personas con representaciones mentales menos desarrolladas. En otras palabras, los expertos ven el bosque donde todos los demás ven solo árboles. ¿Ok? Bien, esta es la introducción. Por aquí es donde vamos a eh, comentarios, ¿ya? Entonces, aquí se me generan preguntas. ¿Existen las representaciones mentales en el tarot y cuáles serían? ¿Cómo las generamos? Comentarios. Bien, sigamos adelante. Que no sé si siempre hablo yo, maestro, por eso. Habla, habla, habla. Pues yo creo que igual puede asociar uno, ¿no? Por ejemplo, yo he visto mucho, no sé hasta dónde está bien o está mal lo que voy a decir, pero he visto mucho que casi siempre las cartas tienen una connotación ya sea positiva o negativa. Y entonces, en algún momento vi algunos videos por ahí, ya ve que siempre le hago la referencia esta de Jorodowski. Me gustó mucho cuando vi uno de esos videos
porque él dice que las cartas cuentan historias. Entonces yo creo que es una manera de recordar justamente la historia que está detrás de la carta, ¿no? Me imagino cada tarot, porque yo ahorita solamente conozco el de Marsella, ahora que estoy viendo los demás me interesa también igual aprenderlos, pero creo que es justamente esas historias que tiene cada carta, como por ejemplo la torre, que tiene unas personas que parece que están cayendo, o observar algunas cartas que les faltan cierta parte, por ejemplo, el mago que en su mesa le falta una pata, o el loco que hay un perrito que le está jalando el pie, o sea, ese tipo de historias creo, ¿no? Sí, sí, sin duda. A mí también me pasa que hay una memoria que se genera en relación a preguntas que ya he escuchado. Sí, es la misma pregunta, a veces son cartas diferentes, pero ya la respuesta que se generó frente a esa pregunta, a mí me queda como, mira, una orientación. Entonces, no tengo que crear la pregunta, la respuesta de nuevo. Ya tengo respuestas que he generado en relación a esa pregunta y me puedo apoyar en esa para pensar otra nueva respuesta o tomar elementos de las respuestas que ya he generado frente a esa misma pregunta. Entonces yo tengo una pregunta y ¿Mm? es que esta organización de mapas mentales eventualmente va a desarrollar una lectura homogenizada por parte de un lector particular, porque va a considerar que A más B es igual a C, o que dentro de un escenario específico el desarrollo lo va a llevar del punto A al punto B según la experiencia que va adquiriendo. Entonces, ¿cómo podríamos considerar eso dentro del escenario del tarot? Claro, porque en el ajedrez y en disciplinas de este tipo estamos hablando de escenarios completamente distintos. Claro, claro. Por eso estamos, estamos pensando aquí juntos. A mí me pasa que lo que yo entiendo de lo que hacen los expertos, aquí hay dos cosas. Uno, el desempeño experto tiene un lado de ser más competente que lo que son los principiantes, pero también tiene el elemento de la novedad, ¿ya? Los expertos son los que generan nuevos caminos, nuevas partidas, nuevas posiciones. Entonces, parte de la respuesta que ofrece verlo desde las representaciones mentales es que no se tienen que enfocar en lo que ya han hecho, existe, conocen y pueden pensar un nuevo camino. Entonces, claro, yo no diría que tú apoyarte en respuestas pasadas implica directamente que uno va a homogeneizar la lectura, sino que puede enfocarte en ver las diferencias también. O sea, sí y no, o sea, me resulta como súper contradictorio, porque entonces es como que existe la experiencia, pero al mismo tiempo es súper importante olvidarla en todo momento. Sí, o sea, yo creo que son las dos, o sea, son situaciones Básicamente. nuevas y, y pero también te puede aportar mucho la experiencia pasada para generar experiencias nuevas. A mí me resulta que es como muy funcional desde la práctica en lugares donde en una lectura te estancas, te bloqueas por alguna razón. Y utilizar, claro, esos recursos de la experiencia en un punto donde te bloqueas, o lo que podemos llamar como un bloqueo, es muy funcional, obviamente. Porque claro, si uno está apenas iniciando y se encuentra los arcanos menores del Marsella y le sale el 8 de bastos, el 10 de bastos y el 8 de espadas, evidentemente va a quedar tostado, va a quedar en blanco, va a decir, voy a hacer? ¿Qué es esto? Pero de esa propia lectura va a aprender hacia una lectura posterior, eso sí es innegable. Sí, sí, bien. ¿Qué más? ¿Quién dice no entendí nada que están hablando? Yo, Karina, yo. Bueno, eh, las representaciones mentales que nosotros construyamos va a depender mucho de las asociaciones que hagamos entre lo que aprendemos, digamos, teórico y lo práctico. Entonces se van haciendo puentes, ¿no? Digamos, entre las neuronas, van haciendo los caminos, entonces van conectando y vamos asociando. Yo creo que no hay una forma única de que cada quien asocie su aprendizaje en el tarot, porque no es algo, no sería como las matemáticas, que tenemos que aprender el procedimiento tal cual.
No, aquí tenemos muchas cosas muy subjetivas, mucho de interpretación. Entonces, dependerá de las asociaciones que cada quien haga. Claro. Y también parte de esa generación es espontánea. O sea, es como, eso yo les decía, esto es como encontrarse con alguien conocido. Como cartas que ya te parecen familiares, entonces lecturas, preguntas. Hay un encuentro que no es como memoria ya, a ver, me voy a aprender este patrón. No, es como desde la práctica, al parecer aquí dicen que se van generando estos 50.000 patrones. Y en el tarot yo imagino que pasa algo similar. Bien. Fin. Ya, llegamos hasta acá entonces. Pregunta. Miren, otro elemento que a mí me interesa en relación a entender que la universidad no es un camino para la sociedad respecto, sino que hay otras vías, es que nosotros en el mundo del tarot no contamos con ciertos criterios que nos pueden decir como para uno apoyarse, decir, mira, estoy en este nivel. ¿Ya? No existe un ranking de tarotistas, no existen los torneos de tarotistas, y si es que alguien los va a crear, bueno, habría que pensar bien cómo hacer un torneo de tarotistas. O sea, imagínense ahí lo que significaría crear un torneo de tarotistas. ¿Cómo va a medir? ¿Cómo sería? A ver, ponemos a dos personas. eh, y la persona hace la pregunta, saca las cartas y después unos jueces evalúan las dos respuestas y cada uno no puede escuchar la respuesta del otro y los jueces evalúan a ver qué respuesta estuvo mejor. Es complejo, pero también con eso elemento uno pudiera decir, a ver, ¿qué se está evaluando cuando uno dice, hice mi lectura? Y yo creo que dentro del tarot, a diferencia de, por ejemplo, una corrida de 100 metros plano, donde el instrumento que te dice tu velocidad es el reloj, aquí nosotros no tenemos algo que nos pueda decir, mira, hasta aquí estás llegando. Entonces, son dificultades que tiene esta disciplina, si las queremos comparar con esa, ¿ya? No digo que haya que ser así, pero también uno mirando la otra disciplina, uno puede decir, ¿sabes qué? Eh, Pareciera ser que aquí no tenemos tantos instrumentos de retroalimentación. Entonces, volviendo a lo que hablábamos la semana pasada, quizá es una buena alternativa uno grabarse la lectura y por lo menos hacer una auto retroalimentación, evaluarse en cómo uno la hizo, ¿ya? Analizar qué pudo haber mejorado. Y eso, en cierta medida, es replicar lo que hacen estos estudiosos del ajedrez cuando estudian a maestro, entendiendo que uno siempre tiene aspectos a mejorar, por lo menos, me parece una buena vía. Ver lecturas de otras personas también, qué hacen y evaluar, ¿ya? Ahí cada uno va generando algunos patrones, o sea, criterios con los que evalúa. Yo creo que es un ejercicio necesario porque no existe este patrón que hoy día a la comunidad nos guíe y nos diga, mira, está en este nivel. Entendiendo, y aquí cada uno lo puede tomar o no, pero entendiendo que los años no te hacen mejor. Ya, eso es como un supuesto, por lo menos de esa disciplina. No han estudiado todavía los tarotistas, así que no lo puedo asegurar, pero pasan toda la otra. Si es que los años no te hacen mejor, bueno, ¿cómo uno pudiera efectivamente, y como pasan los años, y los que llevamos más años lo saben, pasan otros años, y uno quiere ser mejor? Entonces, ¿cómo se hace? ¿Cuál es la vía? Es una pregunta que a mí me parece necesaria, me interesa y también se las comparto a ustedes. A ver, dice Patricia que nos dejas callados. Esto es el universo mismo. Claro, tan vasto como el universo mismo. Sí, perfecto. Ok, bien. Eso fue mi parte. De aquí concluyo las exposiciones